Les habla es Ana Belén Andonchunga de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vengo a explicarles el tema del principio de legalidad. Para iniciar con la explicación del principio de legalidad, este está marcado al derecho en sí, a la legalidad que existen tanto en las leyes para aplicarlo, ya sea en distintas ramas del derecho. Si bien es cierto, tanto en penal, para civil, entre otras más, ¿no? Nos vamos a centrar en el principio de legalidad en el derecho penal. Para entrar a hablar del principio de legalidad, hablaremos en el ámbito histórico, ¿no? Dice pues que inicia o surge en el control de poder de los jueces, el poder del Estado absolutista, ¿no? En el ámbito histórico se habla de un poder absolutista, el cual pues tenían el poder los jueces, ¿no? De resolver no parcialmente, sino de repente basándose en su criterio, teniendo en cuenta de repente si personas, de tales personas estaban a su favor o no, no eran parciales. Entonces, al no existir esta aplicación de normas y de leyes que sean equitativas y con igualdad para ambas, es que se da en lo histórico el control de poder, ¿no? Que tienen los jueces, y debería medirse en el principio de legalidad, ¿no? Rigiéndose tanto en las leyes, aplicando el principio de legalidad a las leyes, que estas pues seguidamente son aplicadas a las conductas que se da por cualquier ser humano, ¿no? Esto impedía cualquier forma de interpretación que no provenga de la letra de la ley, interpretación literal y exegética. Es decir, que lo que contenga la ley o la interpretación de la ley es lo que se debería hacer o aplicar, y no en tanto a la posición que en ese entonces tenían los jueces, ¿no? Ya sea por empatía de tener con alguna de las personas, ¿no? Entonces lo que se quería o el propósito que se tenía con este principio de legalidad es pues que se tenga que precisar lo que está escrito en la ley, se tenga que evaluar tanto en lo escrito, ¿no? Como lo literal, y aplicarlo conforme a la legalidad, ¿no? De dicha ley. Seguidamente dice que la proyección del principio de legalidad transciende la literalidad de la ley, pues esta constituye aquel mecanismo que frena o restringe la aplicación del poder punitivo estatal o su uso arbitrario, ¿no? Eso es lo que se buscaba, que en este caso sean arbitrarios los jueces quienes eran que tenían el poder, ¿no? De aplicar dichas leyes. Entonces se necesitaba arbitrariedad en los jueces, tanto para ambas partes, ¿no? Que sean imparciales en lo que ellos decidían en cuanto a cómo interpretaban la ley, ¿no? Y aplicarlo conforme a este principio de legalidad. Entonces, en el ámbito histórico, recalca que el principio de legalidad proviene por ello, ¿no? En tanto para que el poder que tenían los jueces, estos puedan aplicar de una forma imparcial, arbitraria, ¿no? En base a lo que contenga la ley, a lo que esté prescrito en la ley, tanto literal y en su contexto, ¿no? Ahora tenemos en el Código Penal peruano, ¿no? En nuestro Código Penal, a lo que se rige, ¿no? Este principio de legalidad que está situado en el artículo 2 de nuestro Código Penal peruano, el cual menciona que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión ni sometido a medida de seguridad que no se encuentre establecidas en ella. Es decir, que lo que contenga la ley es lo que se va a aplicar. Si la ley sanciona tal pena y el juez aplica eso conforme a la actuación que ha tenido en este caso la persona, se va a tipificar como un delito o como una falta, tanto como lo prescribe la ley. En cuanto la conducta que se haya tomado no sea jurídicamente típica bajo la ley, pues no se deberá aplicar como delito o como falta. Según Pérez García, él señala que el principio de legalidad designa a la ley como configuradora del derecho penal, pues esta tiene como objetivo la creación de delitos y penas
Por esta razón, no se admiten otras infracciones penales, sanciones adicionales a las previamente establecidas por la ley penal para poder sancionar un hecho que se estime como delito. El principio de legalidad también fue concebido en el derecho penal liberal como un mecanismo para hacer frente a los abusos de los estados en una previa determinación absoluta de las conductas prohibidas mediante la ley, impedir abusos por parte de los detentadores del poder. En este caso, los detentadores de poder en sí eran los jueces, ¿no? Es decir, quien tenían a cargo el poder de decidir, y es por ello que nace el principio de legalidad, ¿no? En el cual está enmarcado o configurado en el derecho penal, ¿no? Pues el derecho penal, como si bien es cierto, tiene como objetivo la creación de delitos y penas, porque están tipificadas las conductas que no debería cometer el ciudadano, ¿no? Para regir un sistema de control, un sistema de orden en los ciudadanos, ¿no? Es por eso que se imponen estas leyes que los contiene mayormente sanciones, delitos, nuestro Código Penal peruano. Ya, ahora en la evolución legislativa se menciona de cualquier forma no cabe duda que el principio tal como actualmente se concibe tiene su origen en el siglo XVIII, es obra del pensamiento ilustrado y liberal en su lucha contra los abusos y arbitrariedades del poder. Este es un mapa donde explica la evolución legislativa en cuanto en la primera se dice que en el Perú la Constitución de 1828, en el artículo 150, recoge por primera vez el principio de legalidad en forma clara y categórica. Esta recalca que ningún peruano está obligado a hacer lo que no mande la ley o impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? Entonces, desde aquel entonces, nuestra Constitución de 1828 había tomado la forma tanto ya del principio de legalidad, citándolo no de esa forma. Seguidamente, el proyecto del Código Penal de Manuel Lorenzo Vidaurre, no prevé en forma explícita el principio de legalidad. El artículo 34, ¿no? El cual menciona que toda acusación deberá contener la ley que se ha quebrantado. Entonces, según Manuel Lorenzo, nos menciona que no prevé de una forma explícita este principio, ¿no? En este artículo 34 de nuestro Código Penal. Seguidamente, con la evolución, el Código Penal de 1863 dispone que las acciones u omisiones voluntarias y maliciosas penadas por la ley constituyen los delitos y faltas, ¿no? Entonces fue cambiando un poco más el sentido en cuanto a que dichas acciones, ¿no? U omisiones de los ciudadanos, pues, que sean maliciosas deberán ser penadas tanto por la ley y que se constituyen como un delito o como una falta. Entonces ya venía involucrando lo que era el principio de legalidad, ¿no? Seguidamente, el Código Penal peruano de 1924 lo recoge en el artículo 2, en donde menciona que nadie será condenado a sufrir una pena alguna que no esté sancionada en la ley, ni a sufrir pena distinta de la que la ley señale para que la infracción juzgada. Y también en el artículo 3, menciona que nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estuvieran calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones punibles. Entonces se va acogiendo un poco más este principio de legalidad, ¿no? En cuanto a que menciona que nadie deberá ser condenado, ¿no? Por lo que la ley no prescribe, ¿no? Ni sufrir una pena distinta a lo que la ley no ha señalado, ¿no? Entonces tendría que hacerse lo que la ley cita en cuanto a la conducta que se ha realizado, ¿no? Seguidamente, el código vigente regula el principio de legalidad en el artículo que les había mencionado, artículo 2 del título preliminar del Código Penal, de la siguiente manera, ¿no? Que nadie será sancionado por un acto no previsto como delito, como falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a una pena
o medida de seguridad que no se encuentran establecidas en ella, ¿no? Es decir, que aquello que no es establecido en la ley, que no está establecido, que no se tipifica con la conducta, no va a ser aplicado como un delito o como una falta, ¿no? Porque la ley no lo contiene como tal. La fundamentación política. En cuanto a este apartado, menciona que la base de legitimidad de la ley está en su origen democrático, en la voluntad del pueblo, ¿no? Es decir, que era democrático, era de igualdad e equidad tanto del pueblo, que se acepte este principio de legalidad, ¿no? Que es donde surge el poder estatal, ¿no? Es decir, que el poder regía del pueblo. El depositario de la voluntad popular es el Parlamento, cuyos representantes son elegidos libremente con el voto de cada uno de los ciudadanos de un país, ¿no? Es lo que actualmente se ve, que todos estamos facultados a dar un voto, ¿no? En este caso, un claro ejemplo en las elecciones es de manera democrática y voluntaria, ¿no? Que se aplica también el principio de igualdad, ¿no? Por ello, solo el Parlamento está legitimado para dar leyes. En el actual modelo del Estado peruano, el legislativo puede, a través de una ley autoritativa, delegar facultades legislativas, ¿no? Es en este caso el Poder Ejecutivo, el mismo que legisla mediante decretos legislativos, instrumentos legales que por tener base constitucional están legitimados. El principio de legalidad estriba en que la ley, como expresión de la soberanía popular, dictando por el órgano legitimado para ello, debe establecer los marcos o los límites de la zona criminalizada, garantizando de esta manera los derechos fundamentales de la persona, ¿no? En este caso, la libertad y seguridad personales. En cuanto a la fundamentación jurídica, hablamos que una de las principales características del principio de legalidad es el de orientarse a crear seguridad jurídica, ¿no? Seguridad, es decir, en los ciudadanos, ¿no? Jurídicamente, más aún si se entiende como un valor y fin del orden jurídico, referido a la realización de una función de organización y de una función de realización. La seguridad jurídica se opone a la incertidumbre, al azar, a la arbitrariedad y el desamparo, ¿no? Respecto de una situación jurídica dada en que en materia penal viene representada por la comisión de un ilícito, ¿no? Con lo que se busca la seguridad jurídica, es que justamente pues este principio de legalidad esté enmarcado a las leyes, ¿no? En cuanto a las leyes que estén prescritas, deben brindar tanto esta seguridad jurídica al pueblo, ¿no? Al pueblo, a una confianza de que su ordenamiento jurídico, de que sus leyes brinden dicha seguridad que enmarque tanto pues en las leyes que se dictan, ¿no? Por la comisión de actos ilícitos, ¿no? Y que la ley contenga tanto ya como faltas o delitos para aquellos actos ilícitos, ¿no? Esta seguridad jurídica constituye además una garantía para el ciudadano, ¿no? Cabe recalcar, en la medida de que la existencia de la ley, ¿no? Esta ley va a garantizarse una seguridad jurídica al ciudadano, ¿no? Le permite conocer los marcos de criminalidad. El principio de legalidad muestra sus efectos sobre el poder penal, limitándolo a lo señalado en la ley, ¿no? Pues en el Código Penal es el que enmarca delitos y faltas, ¿no? El cual limita a que dichos actos se cometan porque están restringidos a tales penas, ¿no? Y sobre los ciudadanos, ¿no? Buscando que se conozcan en todo momento cuáles son las consecuencias jurídicas de su conducta y a la manera cómo van a ser aplicadas. Claramente el título o el Código Penal te dice, ¿no? Por ejemplo, no hurtar, no robar, no matar, y si tú cometes lo que la conducta señala,
si transgredes, quebrantas dicha conducta, pues claramente va a ser aplicada la condena o la pena que dicha ley esté prescrita, ¿no? De esa forma se brinda seguridad jurídica a los ciudadanos, ¿no? Y dicha conducta que tú realices que sea antijurídica a la ley, pues se tendrá que aplicar la pena que dicte dicha ley. Bien, ahora hablaremos de una frase que es común pues en cursos, ¿no? De siglos anteriores, tanto como primero, segundo ciclo, creo que todos los hemos escuchado, ¿no? Esta frase es donde dice, pues no hay delito, no hay pena sin ley cierta, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? La ley no distingue de uno del otro, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Y la ley, pues, es una ley prescrita que está, como antes lo había recalcado, ¿no? Está guiada bajo un principio de legalidad. Además, esta busca una seguridad jurídica. Estas leyes están enmarcadas en conductas que vigilan o están al pendiente de un control ciudadano, ¿no? Estas dictan penas, dictan sanciones para quienes cometen esas conductas, transgrediendo las normas, transgrediendo nuestra normativa, ¿no? Entonces, lo que recalca esta ley es que no hay delito, no hay pena sin ley cierta. Es decir, si no hay ley, no existe delito, no existe pena alguna, ¿no? Es decir, la ley es una para todos y todos somos iguales ante la ley. Lo que en la ley esté contenido, lo que en la ley esté escrito, es lo que se va a aplicar de acuerdo a la conducta que ha cometido el ciudadano, ¿no? Entonces, una frase es nulo un crimen sin ley escrita, es decir, escrita, ¿no? Y previa, ¿no? Quiere decir que no hay delito, no hay pena sin ley, ¿no? Además, este aforismo no contiene aspectos esenciales tales como la ley escrita y la ley estricta, ¿no? Además, dice también, pues no, esta frase, pues no hay pena, no hay crimen sin una ley penal previa, ¿no? Para ello tiene que existir una ley penal previa en donde tipifique tu conducta, esté enmarcada, el cual cumpla con todos los requisitos que la ley contenga para que sea concreta la pena, el crimen, ¿no? Que se haya cometido. En tanto, pues se trata de una garantía, ¿no? Sustantiva que delimita el poder punitivo del Estado en todo su alcance. Nullam pena sin lege, es decir, que significa que es nula toda imposición de una pena sin una ley anterior que lo reprima, ¿no? Debe existir una ley que se antepone a dicha conducta que está prescrita y bien, pues el ciudadano debe conocer de esas restricciones, ¿no? El cual si se comete a realizarlas, pues dicho delito deberá ser, pues sancionado de acuerdo a la ley. Si es que no existiere dicha ley, es donde pues se hace mención a estas típicas frases de que no existe, queda nula la pena, el crimen sin una ley previa. Seguidamente tenemos otra, el cual dice que implica que ninguna persona puede ser castigada sino en virtud de un juicio formal ante sus jueces, ¿no? Naturales, donde además se respeten las garantías establecidas de la ley. Es decir, que todo ciudadano que ha cometido un accionar, pues está en una presunción, entonces debe ser evaluado, debe ser seguido en un juicio ante un juez, ¿no? El cual va a decidir bajo estas leyes, estos principios, si es que se tipifica la conducta, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a un juicio en donde se va a ser evaluado si es o no culpable, ¿no? Si es o no, pues que accionó esta persona que es el que ha cometido el delito. Pero sin un juicio previo está todo en una suposición. Es por ello que toda persona recalca que tiene que
ir ante un juicio, ante jueces, ¿no? Donde pues esto se van a velar las leyes, las garantías pues también establecidas para aquella persona, ¿no? En cuanto al principio de legalidad o primacia de la ley, constituye un principio fundamental del derecho público, en el cual tiene como contenido básico el sometimiento del poder público, en el cual está limitado a la voluntad de la ley y a la constitución. De esta manera se cristaliza la seguridad jurídica en un sistema penal, garantiza, ¿no? Este sistema es una garantía en sí para los ciudadanos, ¿no? Brinda esta seguridad de que pues nuestras normas están regidas, establecidas concretamente para esto ser aplicadas a dichas conductas para sancionar, para tener un control, ¿no? Seguidamente menciona que estas deberán ser escritas y tanto estrictas, ¿no? Y regidas bajo el principio de legalidad. Incluyen los siguientes principios, además se mencionan como el principio de legalidad en el sentido lato, en el sentido estricto, ¿no? Según Ferrajolit, menciona esta citada es en relación al principio de legalidad, ¿no? Entonces, entendemos por el principio de legalidad que en tanto de lo histórico se basa en que el principio de legalidad pues debe estar regido en las leyes, en las normas que son las que regulan una conducta, que son las que tienen el control de la ciudadanía, ¿no? Y que además pues para esta ley existen pues dichas evaluaciones que tienen que ver con la conducta, si es típica o si es antijurídica, de acuerdo pues a nuestro ordenamiento jurídico. Además, pues cabe recalcar que si no hay ley previa o si no está la ley sanciona, no se puede aplicar una sanción, ¿no? Distinta a la establecida en la ley, o no se puede condenar a alguien si en la ley no prescribe tal cual dicha sanción, ¿no? Además, pues que todos somos iguales ante la ley y la ley es para todos, ¿no? Entonces es aplicada de igual forma para cada persona.